Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y en mi personaje hoy tenemos a uno de los directores de cine más importantes de la historia, el británico Alfred Hitchcock. Hemos invitado a nuestro amigo Jerónimo Rivera. Jerónimo es comunicador social, crítico de cine y televisión y tiene un número bastante grande de títulos y una hoja de vida impresionante que él mismo nos va a contar en un momento. Pero hay algo especial sobre Jerónimo y es que escribe sobre cine y cultura a través de los diarios más importantes de Colombia. Entonces, Jerónimo, bienvenido a Escuchando Ando. Hola, muchas gracias Gerson por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes de Escuchando Ando. Bueno, Jerónimo, usted sí se la tomó en serio, ¿no? Empezó a trabajar en investigación de cine y televisión y ha viajado por todas partes y ha comunicado y aprendido del tema bastante. Compártanos cómo es su hoja de vida. Pues realmente yo suelo decir que además de muchas cosas que he hecho, lo más importante de mi hoja de vida es que soy un gran cinéfilo y que soy un profesor. Y esas dos cosas creo que me definen mejor que cualquiera. En mi labor de profesor no solamente he sido efectivamente profesor en el aula de clase durante más de 20 años, sino que también considero que todo lo que escribo, el canal de YouTube que tengo, los múltiples proyectos que he tenido de radio, de prensa, de televisión, tienen que ver específicamente con esa labor de formar público. Y ya digamos desde el punto de vista formal, pues sí he estudiado, digamos hice una maestría en educación, tengo una especialización en dirección de cine. Este diciembre, si todo sale bien, voy a obtener mi título de doctorado también en comunicación, con una tesis sobre cine colombiano. Pero como te digo, pues lo más importante para mí realmente es esas dos cosas, ser cinéfilo y ser profesor. Jerónimo, hoy parpadeamos y todo cambió en un segundo. Es impresionante lo rápido que se mueve el mundo. ¿Qué es lo más dramático en ese cambio en términos de televisión y cine? ¿Y qué es lo que se conserva y se conservará independiente de que las tecnologías varíen? El cambio con respecto al cine y la televisión es tan dramático que se ha cuestionado la naturaleza misma del cine y la naturaleza misma de la televisión. Lo más impresionante hoy en día es que estos dos medios que usualmente estaban tan separados, cada vez están más mezclados, cada vez es más difícil establecer las diferencias y por eso asistimos a un montón de debates como el hecho de que en los grandes festivales de cine se están premiando películas que pasan por Netflix, que es una plataforma digital, o sea, películas que además series de televisión que nunca han pasado por un televisor, también que pasan por plataformas, están ganando los premios de la televisión. Entonces tenemos una redefinición completa de todo el tema del cine y de todo el tema de la televisión a partir de la digitalización de ambos medios, que ha llevado a replantear los procesos de producción, los procesos de distribución, los procesos de exhibición y por supuesto la manera como los públicos interactuamos con esos contenidos a partir de esas plataformas, pero y lo más importante de todo es que esto no hace que el cine ni la televisión desaparezca. El cine tiene esta es como la cuarta muerte que le decretan al cine. Ya se había pensado que se iba a acabar cuando vino la televisión, después cuando vino el video, después cuando vino la televisión por cable y ahorita cuando llega este internet y llegan a estas plataformas digitales, otra vez vuelven a hablar de que el cine se va a morir y yo creo que no va a ser así efectivamente, porque el cine más que ver películas es también un acto social y creo que las salas seguirán siendo cada vez más importantes y digamos que va a haber una mezcla y una conjunción entre la posibilidad de consumir contenidos audiovisuales desde nuestras casas o desde nuestros celulares en cualquier parte del mundo, con la posibilidad también de ir a una sala de cine a ver una buena película. Pero Jerónimo, usted hace 6 años, para no ir tan lejos, ¿se imaginaba que el mundo audiovisual iba a estar como está hoy? No, para nada. Realmente la digitalización fue una gran revolución y fue una revolución que se dio muy rápidamente. Cuando empezó la digitalización de las salas, que inicialmente pues la idea era para poder pasar películas en formatos digitales
ya no análogos como anteriormente se hacía, pues ya no es, que todas las cosas, inclusive eso implicó un cambio, o va a implicar un cambio de términos, porque hablar de película es hablar de lo análogo, pero es hablar de la cinta, hablar de rodaje, hablar de filmación, hablar de toma, hablar de un montón de palabras, de carrete, un montón de palabras que pertenecen al mundo de lo análogo y que hoy en día ya no tienen sentido y que las seguimos usando por nostalgia, pero que ya el cine se hace de otra manera, ya el cine se hace digital, ya no hay necesidad de rodar, ya no hay necesidad de ir a una sala de montaje, todo se hace digital. Y lo mismo pasa con la manera como vemos el cine y la manera como lo distribuimos. Entonces, hace unos años, no tantos, para que una película pudiera llegar a las salas de cine tenía que llegar literalmente una lata gigante, 3 latas o 4 latas gigantes de películas en film, y hoy en día llega un disco duro y esto es lo que se distribuye y se tiene claro que a la vuelta de muy pocos años por internet desde los Estados Unidos o desde Europa, de cualquier país de Europa, se va a poder enviar vía internet la película a todas las salas de cine posibles. Entonces, obviamente esto es una gran revolución que empieza por lo tecnológico, pero que termina finalmente con los hábitos de consumo, tanto del cine como de la televisión. ¿Qué tanto cambia la narrativa, la manera de contar las historias? Cambia totalmente porque, entre otras cosas, anteriormente la pantalla estaba estandarizada, es decir, la pantalla del cine pues era una pantalla gigante con unas medidas estándares, con unas proporciones estándares también, lo mismo la pantalla de la televisión, pero hoy en día, debido a la alta definición y a las innovaciones tecnológicas, tanto en cine como en televisión, los formatos ya son muy distintos y cada vez más se piensa en hacer contenidos para múltiples pantallas. Entonces, quien antes hacía televisión, pues la tenía relativamente fácil en el sentido de que los televisores tenían diferencias de tamaños, pero la pantalla siempre tenía la misma proporción y la gente podía ver en la pantalla de su televisor los contenidos más o menos de la misma manera. Pero los productores audiovisuales hoy en día están pensando en términos como el transmedia, que implica que ya un contenido no solamente debe pasar por la pantalla del televisor, sino que además debes tener contenido, y no el mismo, contenido diferenciado y especializado para la pantalla de la tablet, para la pantalla del computador, para la pantalla del celular. Y lo que se está viendo ahora es que un programa de televisión, una serie o lo que sea, pues ya no se hace solamente para ser consumido por el televisor, sino que cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, están consumiendo mucho más contenidos por el celular, por el televisor, por el computador, por la tablet. Y de hecho, en muchos países, en Colombia todavía no, pero en muchos países la pantalla número 1 ya es la del celular. Es la pantalla por la que privilegiadamente se están viendo los contenidos. Entonces, por supuesto, no es lo mismo hacer una serie de televisión pensando en una pantalla de 38, de 40, 50 pulgadas que pensarlo en una pantalla de 5.5 pulgadas, que es la pantalla estándar de un smartphone. Obviamente la narrativa no puede ser la misma, los planos no pueden ser los mismos y todo esto cambia. Y si vamos más lejos, pensando en innovaciones que ya están aquí a la mano, pensar en temas como la realidad virtual, la realidad aumentada, el cine 360 o los videos 360. Bueno, estamos realmente en el portal del futuro del audiovisual, y el futuro del audiovisual no se va a parecer mucho a lo que tenemos hoy en día. En el tema de tiempos, yo he hecho mi propio survey, mi propia encuesta, y la mayoría de la gente me dice, hace años no veo un noticiero completo. Hace siglos no veo un documental completo. O sea, esa cultura de sentarse hora y media a disfrutar de un documental ya no existe. Hoy esa cultura de sentarse a ver un noticiero de principio a fin, yo lo veo cada vez más lejano. ¿Es así o es mi percepción? Efectivamente, lo que va a pasar en los próximos años, muy posiblemente jugando a futurólogo, que nos toca un poco también, es que, pues como en todo, vamos a tener una convivencia de muchas culturas frente al audiovisual. Las personas de ciertas generaciones, de cierto nivel cultural o de ciertos hábitos van a seguir viendo muy posiblemente los medios como los han visto hasta ahora y podrán ver tranquilamente una película de 2 horas, de 2 horas y media, de 3, de 4 horas inclusive, sin ningún problema. Pero también viene una nueva generación y viene otros hábitos de consumo que van a preferir los formatos cortos. Sin embargo, si tú te fijas en plataformas como YouTube, que tienen tanto éxito entre la gente más joven, los contenidos son cada vez más largos. Anteriormente, por el tema del ancho de banda y por muchas razones, pues los contenidos que se consumían en YouTube eran contenidos de 3 minutos, de 4 minutos, y tuvimos también ese auge de los Vines, que eran contenidos de 20 segundos, pero cada vez, si tú te fijas en YouTube, hay más canales que ya en vez de 4 minutos tienen contenidos de 15 minutos, de 20 minutos, y la gente los ve. Entonces creo que van a haber unos ajustes ahí, y es muy posible que, por ejemplo, las películas de cine se empiecen a pensar para 1 hora, por ejemplo, o sea, que ya no sean películas de hora y media, 2 horas, sino de 1 hora. Pero yo creo que la gracia y lo que va muy posiblemente a pasar con lo audiovisual es que vamos a tener contenidos para todos los gustos, y así como tenemos
tenemos una plataforma generalista hoy en día para ver contenidos online pagos. Tenemos varias, tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos Amazon. A la vuelta de muy pocos años vamos a tener muchas plataformas. Ahora hay varias, pero creo que cada vez van a ser muchas más y van a ser además más especializadas. Entonces, pues para darle a la gente la posibilidad de que si quiere solamente ver cosas chistosas, pues hay una plataforma para ver videos cortos chistosos, pero que la gente que quiera ver cinearte, pues también tenga una plataforma para ver las películas de la historia del cine y para ver las películas recientes de cine independiente. Y pues yo pienso que esto es muy positivo porque se trata justamente de no uniformar al público y no pretender, como se ha hecho desde la exhibición tradicional, de que a todo el mundo le gusta lo mismo, que yo creo que ese es un gran error. Pareciera que ya nunca va a haber una hegemonía nuevamente como la que existía con los canales privados, ¿no? Definitivamente no. O sea, yo creo que la multitud de ofertas, la multiplicidad de ofertas va a permitir que la gente sea la que decida y todo apunta a que el espectador cada vez va a ser más protagonista. Y esto no es algo tan nuevo. Ya hace muchos años Alvin Toffler, un autor muy importante, en un libro escribía acerca de un término que es el prosumer, el prosumidor. Esa persona que aparte de ser consumidor también es productor de contenidos. Y esto es algo que se ve cada vez más. Ahorita el espectador no quiere ser un consumidor pasivo, ya no es el típico espectador que esperaba a que cada 8 días pasara el nuevo capítulo de su serie, a tener que llegar a la casa, a la carrera para poder vérselo completo, sino que cada vez el consumidor quiere meterse a internet, navegar y buscar lo que él quiera. Pero también va a llegar un momento, o está llegando un momento, en el que tener tantas ofertas, tener tantas opciones, también se vuelve muy abrumador para los públicos, y esto es como un péndulo, ¿no? O sea, como que viene ya el camino de regreso, y en el camino de regreso vamos otra vez a necesitar líderes de opinión que nos digan dónde están las cosas, dónde están los contenidos de buena calidad, validadores que nos legitimen un canal o el otro, porque el gran problema de la navegación en internet es que uno navegando se pierde, y yo creo que cada vez más también vamos a necesitar, además de que existan todos estos contenidos, pues que alguien nos diga dónde están. Y esto, como te digo, es un ir y venir, porque lo mismo pasó al principio de internet. Por algo existe Google, ¿no? O sea, porque los contenidos están ahí, pero si yo no sé dónde están exactamente, pues necesito que haya alguien que me ayude a ubicarlos. ¿Quiénes están haciendo las cosas bien? ¿Quiénes se han adelantado al futuro? ¿Y quiénes se están equivocando a su juicio en cuanto a lo que tiene que ver con canales de televisión, medios escritos, etcétera? Pues es muy difícil decir quién está acertando en el futuro, porque si supiéramos para dónde va el futuro, nosotros mismos estaríamos haciendo algo para apuntar. Pero de lo que yo he estudiado respecto a este tema, pues yo pienso que definitivamente quienes se están equivocando desde hace muchos años son los canales privados colombianos, porque van absolutamente en contravía de las tendencias mundiales. Tenemos unas franjas de programación, que entre otras cosas hoy en día es ridículo hablar de franjas de programación. Tenemos todavía una programación generalista que trata de apuntar a todos los públicos. Tenemos una obsesión de estos canales por ver lo que está presentando el otro canal enfrentado, que es una cosa completamente absurda si tenemos en cuenta que frente al otro canal, o sea, Caracol frente a RCN, pues es solamente una de las múltiples opciones de televisión, y la televisión es una de las múltiples opciones de entretenimiento que la gente tiene. Entonces, ese modelo de pensar en el otro, de tener una programación generalista, de tener unas franjas de programación, es un modelo absolutamente mandado a recoger. Lo mismo que el modelo del rating, que tampoco tiene ningún sentido hoy en día, tal como está establecido. Entonces creo que en la televisión colombiana, sobre todo los canales privados, están haciendo las cosas como no deben ser, y se metieron muy tarde en el tema de las plataformas digitales y no lo están haciendo tampoco como debe ser. Yo creo que quienes apuntan a donde va la tendencia, pues son los que marcan la tendencia, y la tendencia se está marcando desde hace mucho tiempo, para bien y para mal, desde los Estados Unidos. En algunos países hay ejercicios interesantes y hay propuestas interesantes que también apuntan a ese futuro, y te podría hablar de Canadá, te podría hablar de Australia, te podría hablar de Alemania, Francia, países que realmente están apuntando a unos contenidos audiovisuales que borren esas fronteras entre la televisión y el cine, que apunten a los contenidos transmedia, a la realidad inmersiva. Y yo creo que en todo este movimiento, en todo este proceso, las universidades van a ser muy importantes, porque van a ser justamente las que preparen a esos nuevos comunicadores, a esos nuevos realizadores, para que generen contenidos que vayan acorde con las nuevas tendencias y que tengan en cuenta el sentir de los espectadores, que cada vez va a ser más importante. Sí, Jerónimo tocó un tema que está muy oculto, pero que es bien interesante, y es el comportamiento de las directivas de los canales privados. Ese ambiente que se vive ahí tras bambalinas es una cosa impresionantemente ridícula, porque es como un teatro que se arman ellos mismos y se lo creen, en el cual el rating juega un papel importante, pero resulta que o es el papel estelar, pero resulta que el rating es una mentira. Entonces se juegan millones de millones, juegan con una cantidad de personas, de trabajo, de ideas, de creatividad, en fin, y de la noche a la mañana cambian su idea por completo,
completo y se pegan unos reversazos tremendos, pero todo es un sinsentido a la larga porque finalmente nadie tiene la última palabra en lo que pasa en la televisión, ¿no? ¿Cómo podemos describir ese ambiente y qué tan en lo cierto estoy cuando digo esto? No, tú lo acabas de describir perfectamente. Es como un teatro en el que ellos echan cuentos y se los creen, porque realmente tienen unas ideas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Tienen unas ideas que van completamente en contravía de las tendencias mundiales, pero lo peor es que ellos mismos se los creen. Entonces creo que a los ejecutivos de los canales les ha faltado, en general, obviamente estoy generalizando, no voy a decir que en todos los casos sea así, pero en general uno siente que no hay mucho interés por el tema académico, que no hay una preocupación por estar en los principales espacios de discusión, y que si los conocen y se están leyendo acerca de esos temas, pues sencillamente los ignoran porque ya tienen sus propias dinámicas y están en su zona de confort hace muchos años. Y creo que estar en esa zona de confort les está pasando factura. Todos tenemos ahorita muy claro la crisis de RCN y Caracol parece respirar aliviado, pero es que se está comparando con RCN, no se está comparando con los otros canales internacionales. Y ese es un tema no solamente de Colombia. Televisa anda también en una crisis grande, Telefe, Globo, o sea, todos estos canales se están dando cuenta que tienen que sí o sí adaptarse a las nuevas condiciones y hacerlo de la mejor manera posible, y a veces ni siquiera eso funciona, porque Televisa, por ejemplo, sacó su propia plataforma online y con el gran músculo financiero que tienen ni siquiera le funciona esa plataforma, así como no ha funcionado Caracol Play, por ejemplo, en el caso de Colombia. Entonces, el gran problema en mi concepto es que cuando tenían que hacer el cambio y cuando tenían que adaptarse a las nuevas condiciones, no lo hicieron tercamente por mantenerse pues como en los viejos esquemas de producción, y creo que esto va a pasar factura y va a pasar factura duro, porque cuando menos lo piensen, muy rápidamente su competencia no va a ser el otro canal privado, sino los grandes canales internacionales generando contenidos específicos y puntuales para Colombia. Ellos ya lo saben. Colombia además en este momento es el país que están mirando con más interés desde los Estados Unidos y desde Europa, por nuestra condición privilegiada geográfica de estar en toda la mitad del continente, por la alta calidad de los profesionales que están trabajando en la televisión y en el cine en Colombia, la buena infraestructura, y ahora digamos con el tema de que el orden público está más tranquilo, pues eso ha hecho que hoy en día en Bogotá tengamos oficinas de los principales estudios cinematográficos de Hollywood, que tengamos una oficina de YouTube, una de Google, una de Netflix, porque efectivamente pues está viendo que este puede ser un clúster audiovisual súper importante, que puede estar inclusive por encima en este momento de un lugar como Argentina o de un país como Chile, que han sido potencias también, pero que hoy en día Colombia, en términos de lo latino, de lo hispano, estaría casi que no al nivel, pero por lo menos disputando con México muchos espacios. Y apareció en escena otro jugador, Facebook, que ahora está comprando los partidos y el deporte para transmitirlo por allí de manera prácticamente gratuita. ¿Qué hay que decir al respecto? Pues el tema de Facebook yo creo que es bien incierto, porque Facebook da un paso adelante y dos atrás. Entonces yo no sabría qué tan promisorio es el futuro de Facebook. A veces parecería que Facebook va a seguir consolidándose y va a seguir aumentando su plataforma, su oferta, sus servicios, pero otras veces Facebook se parece a MySpace y uno puede pensar que en algún momento este monstruo que tenemos ahora, que todavía es el gigante y el líder indestronable de las redes sociales, puede desinflarse muy rápidamente, porque la gente está migrando a otras redes, porque las otras redes sociales también están imitando las características de Facebook. Entonces yo diría que hoy en día, ante este panorama de este portal que te comentaba, de este umbral a una nueva realidad, yo creo que nadie puede respirar realmente tranquilo, ni YouTube, ni Facebook, ni Google, ni ninguno de ellos, porque estamos viendo que de manera muy acelerada aparecen empresas cada día, aparecen nuevos servicios que tranquilamente pueden echar completamente al trasto lo que están haciendo otros servicios más tradicionales. Esto se está viendo en todos los ramos, no solamente en el tema de las comunicaciones, lo que ha pasado con Uber en todo el mundo, con Airbnb, que son empresas que han entrado de manera disruptiva a los mercados, cambiando absolutamente todo, cambiando las reglas del juego, y que las empresas como Facebook, que ya hoy en día es una empresa tradicional, ya no es una empresa disruptiva, pues se acomodan y cambian y hacen nuevas innovaciones, o definitivamente naufragan. Sí, la ventaja con Facebook es que ha venido pensando en adquirir las aplicaciones que van funcionando para sobrevivir con ellas, ¿no? Compró Claro. Instagram, WhatsApp, etcétera. Entonces, sí, digamos, ellos están haciendo la apuesta a ser un gigante de lo que llamamos la web 2.0 y lo han logrado. Lo que pasa es que eso también ha traído muchos inconvenientes y mucha desconfianza, y ese es el punto débil de Facebook hoy en día, de todo este conglomerado, porque todos los escándalos que han tenido en los Estados Unidos con respecto al tema de la privacidad, de la venta de datos, del Big Data, de la intromisión en política, pues así sea de manera pasiva, pues yo creo que le han pasado factura, han hecho que la gente migre hacia otras plataformas, y como te digo, puede ser que Facebook a la vuelta de 10 años sea
otra mayor de los Estados Unidos, así como Disney o como Sony, pero puede ser también que en 10 años estemos hablando de Facebook, que es un portal de red, una red social donde pues hay alguna gente, pero que no tiene realmente, no es el líder del mercado ni tiene la importancia que tiene hoy. Pero ¿cómo es posible que sucedan fenómenos como, por ejemplo, cuando salió la USB, el creador de la USB fue a ofrecerla a las disqueras en Estados Unidos y lo rechazaron, le dijeron, no, olvídese, no nos interesa, eso además es pirata, etcétera, y no le compraron la idea, y pues ya sabemos lo que pasó con el CD y cómo fue asesinado por la USB sin contemplaciones. ¿Cómo es posible que quienes tienen el dinero, quienes están metidos en el cuento, específicamente hablando de los canales privados, no hagan adquisiciones ni se muevan a la velocidad que se deberían mover? Pareciera que hubiera un letargo, pero absoluto. O ellos sí han invertido, han entrado a hacer algo con respecto al ataque que reciben de Netflix, por ejemplo. Pues a ver, yo no conozco, pues digamos, los intríngulis internos de las empresas porque no pertenezco a ellas, pero lo que conozco desde afuera es que efectivamente ellos sí se han movido, ellos han intentado hacer cosas, pero también han dado muchos pasos en falso, y siento yo que hay cierta prepotencia frente a lo que se puede llegar a hacer y a cambiar su modelo. Yo siento que lo que hay es mucha comodidad, y ahí sí me da pena decirlo, pero puede ser también un tema generacional de quienes están al frente de estos canales, que pues están muy instalados en un modelo de la televisión, en un conocimiento de la televisión que hoy en día es obsoleto, que hoy en día ya no funciona, y están tal vez reacios a nuevas ideas, porque pues en la medida que no ha habido unos relevos ahí generacionales, y no ha habido unos relevos, no tanto generacionales porque no voy a demeritar el papel de la experiencia, que es muy importante, sino revolucionarios en el sentido de la renovación de ideas, ¿cierto? Que estas personas sean capaces de cambiar de paradigma. Yo siento que ahí es donde está realmente el problema. Es un problema casi que mental que termina trascendiendo toda la empresa, en el sentido de que se van haciendo cambios, pero los cambios son muy paulatinos, son muy tibios, y hoy en día existen en la franja de programación de estos dos canales en Colombia unos espacios y unos programas que son tan tremendamente anacrónicos que son realmente ridículos. O sea, porque pensar, por ejemplo, que hoy en día, en pleno 2018, estemos pensando que el programa infantil de la mañana es un contenedor que no va a presentarle a los niños y a los adolescentes los programas que ellos pueden ver en el cable en los últimos capítulos. O sea, esto es absolutamente absurdo, porque pues esto funcionaba muy bien en los 90s, cuando casi nadie tenía televisión por cable, y si lo tenía era en inglés. Entonces, claro, lo que hacía el canal era así pasara El Chavo, que era un programa que se había grabado hace 25 años, pero la gente no tenía opción de verlo en otro lado. Pero hoy en día estos programas los podemos ver en cualquier canal de televisión, lo podemos ver en internet. Entonces, pensar en que este, por ejemplo, puede ser un gran espacio y que podamos reciclar una y otra vez los mismos realities, hacer el mismo reality de supervivencia hace 20 años, estar reencauchando la serie de los 80s. Entonces, realmente lo que ve uno ahí es que hay mucho temor, son muy tímidos a la hora de innovar, están buscando siempre la apuesta hacia lo seguro, y lo que ve uno, o lo que yo he visto particularmente, es que canales como Señal Colombia y como algunos de los canales públicos, Telecaribe ha hecho cosas fantásticas, Teleantioquia, pues han hecho apuestas arriesgadas y les han funcionado bien. Entonces, si los canales privados en Colombia le prestaran un poquito más de atención a las cosas que están haciendo las televisiones públicas y que están funcionando a pesar de que no tienen público, pues realmente ellos podrían hacer unos contenidos más interesantes, más inteligentes, y que también le podrían reportar una buena cantidad de público. Hace un par de semanas estaba donde un amigo, y el castigo que le dio a su hijo fue decirle: no vas a usar más el celular y te vas a ver televisión nacional. Literal. No, terrible, eso es una tortura. Antes el castigo era: apagas el televisor y ya. Ahora ya no más celular y te vas a ver televisión. Así de mala está la televisión que... Sí, lastimosamente. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre hago ahí un matiz importante, y es que a veces cuando pensamos en televisión colombiana pensamos siempre en estos dos canales, y es injusto porque televisión colombiana es mucho más amplia, ¿cierto? O sea, ahí tenemos a Señal Colombia, que es un canal fantástico en mi concepto, tenemos a los canales regionales, tenemos a los canales locales, y obviamente pues no es que todo sea malo. Hay cosas realmente positivas, hay cosas buenas. De hecho, la televisión colombiana en el entorno internacional no está mal rankeada. O sea, tenemos países inclusive más avanzados económicamente que Colombia, que tienen una televisión de peor calidad. Entonces, digamos que también hay que hacer el gran matiz, ¿no? O sea, una cosa es que la televisión pueda no gustarnos, otra cosa es que sea mala per se. Yo creo que hay cosas interesantes aún en los canales privados, pero entre otras cosas, a propósito del castigo de tu amigo, el peor castigo para un niño ahora ya no es vete a tu cuarto. Ese es el mejor premio que le puede dar un niño hoy en día. Vete a tu cuarto castigado, pues para él fantástico, porque los muchachos cada vez más están encerrados en sus casas, conectados con el mundo, y menos en las calles jugando.
Otra persona comparaba la televisión nacional con el AM de las emisoras. ¿Cuándo fue la última vez que Jerónimo escuchó una emisora en AM? Yo creo que hace mucho tiempo. Sí. Claro, yo no he sido muy de radio tampoco, o sea, no he sido muy de escuchar radio, la verdad, o sea, en ese sentido sería injusto porque realmente no lo hago mucho. Lo que pasa es que también siento que esa mala calidad de algunos contenidos también nos está generando prejuicios frente a la televisión, y si uno hiciera el ejercicio juicioso de ver esos contenidos se da cuenta que hay cosas realmente muy valiosas. Yo estuve durante 5 años en el comité técnico de los premios India Catalina y tuve ahí la oportunidad de ver la mejor televisión que se hace en el país, en todos los canales, no solamente en los privados, sino en los locales, en los regionales, en los universitarios, en los comunitarios, y realmente hay cosas de muy buena calidad, interesantes, entretenidas, en muchos formatos, o sea, en formatos de concurso, en formatos de realities, en formatos de series, de dramatizados. Entonces también creo que hay un tema que no solamente es prejuicio y a veces desconocimiento, sino hay una cierta rabia, siento yo, con la televisión colombiana, y por otro lado también hay un cierto sentimiento que no sé si se podría llamar arribismo, que pasa con el cine colombiano y con la televisión colombiana, y es que a veces somos muy condescendientes con los productos internacionales y muy duros con el producto local, ¿cierto? Entonces efectivamente pues hay cosas que no son buenas, hay cosas que no funcionan, pero yo pienso que también hay que ser justos en el sentido de pensar que hay productos nacionales en series, hay productos nacionales en periodismo que realmente valen la pena y que pueden enmarcarse como unas grandes excepciones. Sí, tal vez también la gran competencia o la gran puñalada la da el hecho de poder escoger las series que uno quiera para verlas a la hora que uno quiera y en la comodidad de lo que uno quiera, y eso exactamente va a ser bien difícil de atacar, si no exactamente. Si tú te fijas en las series de televisión que se están produciendo hoy, por ejemplo en los Estados Unidos, sin ir muy lejos, también habría que hacer el cálculo de cuántas de esas series son realmente de muy buena calidad, porque digamos que a veces nos llega lo mejor también, eso hay que ser justos en ese sentido. O sea, en Estados Unidos hacen series muy malas de comedia, hay series muy malas de drama, de ciencia ficción, pero pues obviamente como nosotros recibimos solamente lo mejor en términos de contenidos por las plataformas, pues también puede haber una idea errónea de que todo lo que se hace allí es bueno, cuando esa no es la verdad. Y en caso concreto de las películas de Hollywood, para mí es muy claro, y es que realmente tenemos unas pantallas cinematográficas inundadas de películas de Hollywood, en donde realmente ver una buena película en términos de calidad es muy escaso, o sea, es muy difícil ver una película con un buen contenido. Pues obviamente están llenas de efectos especiales y tienen grandes inversiones de dinero, pero eso no hace que esas películas realmente sean unas buenas películas. Y entonces ahí es donde uno dice, pues hasta qué punto yo puedo tratar tan mal, aporrear tan mal a los realizadores y a los productores nacionales por el cine que hacen, cuando realmente soy condescendiente con películas que son muy malas y que son taquillazos absolutos. Pero por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver completa La Casa de Papel, y mientras la veía me ponía a pensar y decía, jamás la hubiera visto si hubiera sido en televisión nacional, por un solo detalle, y es el tema de los horarios. O sea, es absolutamente imposible para mí pensar en la posibilidad de sentarme religiosamente todos los días a la misma hora, ni si quisiera, a poder ver programas de 1 hora, porque no nos da el tiempo. O sea, una persona que vive en una ciudad principal nunca va a llegar a la misma hora a la casa porque los trancones se lo impiden, las obligaciones, los compromisos. Entonces definitivamente el hecho de poder definir a qué hora uno ve las cosas es la que lo permite poder tener ese consumo que la televisión nacional no lo puede ofrecer, ¿no? Sí, es que justamente lo que estábamos hablando del cambio de paradigma, ¿cierto? Siempre se pudo ver esas series. ¡Tan lindo! Betty, no me molestes. Y cuando Betty la Fea fue un taquillazo, se cancelaban reuniones, se colapsaban las ciudades porque la gente necesitaba llegar a ver la serie por televisión. Entonces siempre se pudo hacer. Lo que pasa es que ahora hay un cambio de paradigma y unos cambios de hábito, y eso de alguna manera los productores lo saben, y por eso muchas de estas series están hoy en día en las plataformas también, ¿cierto? O sea, después de ser emitidas por televisión nacional, empiezan a ser vendidos a canales de televisión internacionales, empiezan a ser vendidos a plataformas digitales. Los mismos canales las tienen en sus portales web de manera gratuita o de manera paga. Entonces pues justamente es hacer caso a ese sentimiento de que la gente quiere ver esos contenidos pero no los puede ver a veces al tiempo. Y por otro lado pues tenemos también la TDT lo que permite es justamente eso. Hoy en día pues quienes tenemos la posibilidad de tener televisión por suscripción
tenemos TDT, ¿cierto? Quienes tienen un DirecTV, quienes tienen un Claro Televisión, quienes tienen un Movistar, pues estos servicios de lo mejor que tienen es la posibilidad de grabar los capítulos y verlos cuando uno los quiere ver, pero por otro lado, cuando ya se implemente del todo el tema de la TDT a nivel nacional, ya también para cualquier persona que tenga acceso a la televisión digital terrestre, gratuitamente va a obtener la posibilidad de grabar estos contenidos y justamente pues acceder a ellos en el momento que quiera, grabarlos, verlos las veces que sean, porque pues la televisión ha cambiado y no se trata ahorita de que tengamos que estar corriendo a las 8 de la noche para poder ver la telenovela. Es curioso porque antes la gran ventaja era que la televisión tenía ese don de poder ser en vivo y en directo, y le decían a uno en vivo y en directo y uno era feliz. Ahora resulta que ese es un problema. Pero fíjate que hay algo interesante y es que la fortaleza de los canales de televisión tradicionales de aquí a unos años va a ser justamente el vivo y en directo, que es lo que las plataformas todavía no logran hacer y todavía no están tan interesados en hacer. Entonces pues siempre va a ganar ver la posibilidad de tener un partido de fútbol en un canal de televisión por medio del televisor que ver un streaming, así lo esté presentando Facebook o YouTube o quien sea. Esa yo creo que va a ser la gran audiencia de la televisión, tanto pública como privada, y son los acontecimientos, los eventos, la posibilidad de que la gente se siente a ver el Mundial de Fútbol o Miss Universo o los Oscar o el Gran Tazón, lo que sea, dependiendo de los gustos de cada uno, porque yo creo que ahí es donde va a estar realmente la fortaleza de la televisión. Las plataformas digitales hoy en día no tienen la infraestructura tecnológica para hacer eso, y los canales de televisión lo llevan haciendo muchísimos años, y creo que ahí es donde van a poder competir de manera mucho más fuerte. Jerónimo, otros grandes ganadores con todo este tema han sido ustedes, los críticos de cine y televisión, porque les dan tienen más opciones para hablar de más temas, de más producciones, pero en los lugares donde lo hacen, en las revistas y los periódicos principalmente, sí les han dado más participación, más oportunidad de poder hablar más espacio pues para poder hablar de estos temas, o sigue siendo limitado el espacio. Completamente limitado. Lo que pasa es que la ventaja que tiene ahorita este entorno es, por un lado, como tú dices, la posibilidad que tenemos nosotros ahora de acceder a más contenidos. Anteriormente los críticos de cine pues tenían que hablar de las películas muchas veces sin haberlas visto, porque las películas no llegaban a las salas de cine cercanas a su ciudad. Entonces el conocimiento del cine era un conocimiento enciclopédico, pero que muchas veces partía de no conocer las películas o de haberlas visto una sola vez. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que en internet tenemos la posibilidad de ver esos contenidos. Entonces yo al principio, hace algunos años, me resistí mucho tiempo y yo quería ver las películas en el cine, pero llega un momento en el que uno tiene que ser práctico y entender que hay picos en el año para la opinión pública, como el tema de los premios Oscar, que así a mí no me gusten ni me parezcan importantes, pues a la mayor parte del público le interesan y quieren saber uno qué piensa de ellos. Entonces pues esas plataformas digitales ahí son importantes para uno poderlos ver, para uno poder analizarlas y poder emitir un concepto. Y el otro asunto es que el espacio para la crítica y para el análisis cada vez está más desterrado de los medios tradicionales, pero por fortuna tenemos ahorita muchos medios alternativos. Entonces, digamos, yo particularmente pues tengo un blog en el diario El Tiempo que no pertenece al periódico y está en la web del periódico, y eso es muy importante, y ellos me promocionan en redes sociales, pero mantengo absoluta independencia frente al periódico, siempre y cuando yo no incumpla las normas que ellos tienen para sus columnistas y blogueros, pues ahí voy a tener ese espacio. Es un espacio fundamental en el que no me van a editar ni van a censurar, vuelvo y te lo digo, si yo no infringo esas normas. Entonces pues ahí puedo contar con que en ese espacio pongo mis contenidos, pero aparte de eso tengo una web personal que es jeronimorivera.com, donde también puedo escribir cuando quiera, publicar videos y demás. Y ahora tengo también un canal de YouTube que se llama Amigos del Cine, en donde también pues empiezo a plantear algunos videos con conceptos y contenidos sobre cine. Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y en mi película tengo una propuesta que no podrás rechazar: El Padrino. Entonces, la ventaja que tienen ahorita los medios digitales y en este entorno actual es que cada persona puede ser un magnate de los medios. Mira, tú tienes ahora este programa de radio, yo puedo tener mi canal de YouTube, puedo tener mis blogs, puedo tener mi página web. Anteriormente, si tú querías hacer algo en televisión, tenías que tocar las puertas de los grandes canales. Hoy en día se encuentra que puedes llegar a mucho más personas, mayor cantidad de personas gracias a YouTube, de las que puedes llegar inclusive por la televisión abierta. Entonces,
pues los medios tradicionales posiblemente no tengan tantos espacios para esto, pero en la medida en que los críticos y los analistas tengan una buena reputación y tengan una buena cantidad de seguidores, pues pueden ejercer su trabajo desde las redes sociales, desde los blogs, desde el YouTube, desde lo que quieran, y pueden de hecho ampliar ese número de seguidores y ampliar, digamos, la base de su reputación con base en esto. Jerónimo, ¿qué tan buen negocio es ser crítico de cine y televisión? No es un negocio, primero que todo. Yo no vivo de esto, de hecho, o sea, yo soy profesor antes que nada y digamos, a mí me pagan por ser profesor. El tema de la crítica es un tema casi más de una afición bueno, en mi caso también tiene que ver con mi trabajo porque yo soy profesor de cine, digamos, no soy profesor de veterinaria, ¿cierto? O sea, es algo que se relaciona directamente con mi oficio, pero realmente yo por la crítica gano muy poco. Lo que me pagan cuando escribo un artículo para una revista puntualmente o si me encargan para hacer una conferencia o para ser jurado de algún concurso, pero en términos generales, la crítica realmente no es un negocio y muy pocas personas en este país realmente diría que realmente no puedo decirlo con todo el conocimiento, pero yo me atrevería a decir que en este país nadie vive de la crítica, realmente. O sea, que hay gente que sí recibe... conozco a alguien. ¿Sí? Ah, bueno. Quiero contar tremendo chisme. Resulta que no se imaginan con quién me encontré por esos vericuetos de la vida. La negra Candela. Ah, no, pero es que eso es otra cosa. No, es que esa es la diferencia. O sea, una cosa es la crítica y otra es la criticadera. La criticadera es muy rentable y la negra Candela no es la única. Hay muchos criticones que ganan mucha plata haciendo eso, pero digamos haciendo una crítica seria, constructiva, fundamentada. Yo creo que realmente nadie vive de eso. O sea, hay gente que son columnistas en los periódicos y reciben un dinero por esto, o tienen un programa sobre cine en la televisión y reciben un pago por esto. Pero yo creo que en Colombia particularmente, en otros países sí, pero en Colombia particularmente yo diría que prácticamente nadie, creo yo, que se gane la vida siendo crítico. E implica pensar bastante porque no es fácil ese trabajo. Hay que saber y hay que pensar y hay que... Y estar actualizado. Sí, es bien desgastante y es de admirar y además lo ayuda a uno muchísimo leerlos a ustedes, de verdad que lo construye a uno culturalmente bastante, le ahorra tiempo, le sirve y es una comunicación bien interesante el estar leyéndolos, yendo a ver las películas y releyendo lo que ustedes escriben. Es una experiencia que es bien bonita, bien interesante, pero que pues tristemente no es bien valorada, ¿no? Sí, de todas maneras, como te decía ahorita, el papel de la crítica realmente ha cambiado mucho, porque anteriormente los críticos eran quienes podían leer y ver las películas que nadie más podía ver, nadie más podía ver esas películas y nadie más podía leer esos libros, porque eran personas que viajaban por el mundo y tenían la posibilidad de ver películas en festivales y tenían la posibilidad de leer artículos en revistas que no llegaban a Colombia o en libros que no se conseguían en Colombia, en el caso concreto de nuestro país. Pero hoy en día el papel de la crítica es otro, porque cualquier persona puede meterse a internet a leer las críticas del mundo, puede meterse a internet a ver las películas del mundo, a descargar los libros del mundo legalmente e ilegalmente, todas las anteriores. Y entonces el crítico ya no es esa persona iluminada que viene con su conocimiento a hablarle a un montón de gente que no tiene ni idea de nada, sino que la labor termina siendo también muy importante, como tú lo decías ahorita, porque tenemos tantos contenidos y tenemos tantas opciones que hace falta gente que de alguna manera te vaya orientando y te vaya dando luces y te vaya dando elementos de análisis para que tú puedas decidir qué es lo que quieres ver y cómo valorar algo más allá del gusto, ¿cierto? Porque una cosa muy importante para entender es que un crítico realmente no debe hablar de las películas que le gustan, sino de las películas que tienen una buena calidad, independientemente de que le gusten o no. Jerónimo, un crítico de cine y televisión como usted, ¿a quién sigue? ¿Qué lee? ¿Dónde lo encuentra? ¿Quiénes son las personas que lo ayudan a formarse, así como usted nos ayuda a formar a nosotros? Pues yo leo muchísimo, leo muchas personas, colegas, amigos, interactúo con ellos. Hay, digamos, también un ejercicio académico interesante en donde yo leo prácticamente todos los libros que salen sobre cine colombiano, muchos libros que salen sobre cine y que están acá en Colombia o fuera del país. Los he leído y los sigo leyendo, sigo blogs, sigo portales, sigo canales de YouTube, porque todo mi trabajo gira alrededor del cine. Además, porque como te decía, no solamente trabajo en esto o me dedico a esto, sino que mi labor fundamental es como profesor y como investigador. Entonces todo el tiempo tengo que estar en este ejercicio de estar leyendo a otros y en la misma situación se encuentran otras personas. Entonces termina generándose un ejercicio académico muy interesante en donde yo leo los trabajos de los demás leen mis trabajos también. En algunas ocasiones nos citamos también en espacios como festivales
de cine nos encontramos, conversamos sobre estos temas, compartimos con la gente, y algo que me parece muy valioso y que es una ventaja del entorno digital actual es la posibilidad ya no solamente de escribir, sino también de leer lo que los lectores tienen que decirle a uno sobre lo que uno escribe. Y esto es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque también pues encuentras todos estos trolls y los haters, gente que realmente no está interesada en tu contenido, sino en insultar, en tratar mal, en menospreciar, pues que a veces gente que simplemente lo hace de manera casi como un juego, como un ejercicio de negativismo. Pero también te encuentras con gente muy bonita que te está aportando, que te puede estar criticando inclusive el artículo, pero a veces te da luces sobre cosas que tú no viste o que te amplía el conocimiento. Porque yo creo que también una base importante es que hay que tener mucha humildad en este sentido, de que nunca tenemos la última palabra, nunca nos la sabemos todas, y a mí me parece que un ejercicio clave para cualquier profesor es estar siempre en disposición de aprender. Sin embargo, hay que decir que no faltará la película que uno tiene que ver y ojalá en el lanzamiento y a los 5 minutos ya se quisiera desaparecer de ahí. ¿Eso ha pasado, no? Muchas veces. Muchas veces, y es muy incómodo, digamos, es de las situaciones más incómodas, sobre todo porque, digamos, estar en el medio audiovisual implica tener muchas relaciones. Entonces yo particularmente, y creo que todos los que estamos en esto, tenemos muchos amigos que son actores, directores, productores, guionistas, y todos ellos que saben a qué cosas que uno hace, pues lo primero que dicen es: quiero que veas mi película, te voy a mandar el link, quiero que vayas a la función de prensa, te voy a contactar con tal persona para que hables con él, para que lo entrevistes. Entonces, pues uno siempre está dispuesto a hacer este tipo de cosas, pero es muy incómodo cuando uno realmente va a la película y se da cuenta que la película es fallida en muchos aspectos, porque pues hay gente muy susceptible, hay gente que no entiende que es un tema también de un ejercicio profesional, y es que yo, por respeto a mi público, por respeto a las personas que me leen, yo no voy a hablar bien de una película simplemente porque la dirige un amigo mío, o no voy a hablar bien de una película por el solo hecho de ser colombiana, ¿cierto? O puede que ni siquiera vaya a hablar de una película, porque ese es el otro asunto, y es que por lo menos en mi caso, sabiendo que a mí no me están obligando a hablar de las películas, pues definitivamente hay películas, hay obras de teatro, porque también escribo sobre teatro, que no quiero hablar de ellas y no hablo de ellas, porque no me interesa, porque no me provoca, porque me bloqueo escribiendo sobre eso. Entonces yo, en la medida en que escribo también por placer, pues prefiero escribir sobre aquellas películas que positiva o negativamente me generan una motivación para escribir, y a veces la gente que está metida en la industria, en la producción, pues a veces no entienden eso, y a veces se pueden molestar porque uno critique una película, porque uno no hable de una película que ellos quisieran que uno promoviera. Entonces digamos que también hay una cosa importante para entender, y es que los críticos o quienes nos dedicamos a hacer comentarios de películas no somos los jefes de prensa de las películas, ni nuestra función es promoverlas o promocionarlas. Si la película realmente es muy buena, uno le encuentra méritos, si le parece un trabajo valioso por alguna razón, uno lo hace desinteresadamente y con todo gusto, pero si no, pues definitivamente yo particularmente no lo hago, ¿cierto? Y ahí luego viene también un dilema ético, y es que muchas veces, sobre todo los poderosos, las empresas sobre todo, que tienen mayor poder económico, pues quisieran tener algunos críticos de bolsillo para que les ayuden a promocionar las películas. Lo que está tan de moda ahorita, los famosos influencers que quieren que uno promueva ciertas cosas. Entonces pues no, o sea, porque si definitivamente la historia es buena, la película es buena, vale la pena y todo eso, pues bueno, lo haré, pero no porque me estés pagando lo voy a hacer, sino pues porque efectivamente yo considero que sí. Claro que cuando entraron los influencers le hicieron un favor a los críticos, porque cuando llegan a hacerle propuestas indecentes a Jerónimo, lo que dice es: usted no necesita un crítico, usted necesita es un influencer. Totalmente, claro, totalmente. No, y efectivamente uno también puede ser influencer en un momento dado, y no está mal si uno siente que no interfiere con su trabajo, ¿cierto? Si por decir algo yo estoy hablando de algún tema y hay una marca que me está diciendo: mira, nos gusta que la marca aparezca en tal momento, y eso no está interfiriendo ni con mi criterio ni con mi concepto profesional, pues yo no le veo problema a hacerlo, ¿cierto? Digamos que lo importante es mantener siempre la independencia y no vender sobre todo tus ideas a otra persona, ¿cierto? Eso me parece a mí que es lo más clave. Jerónimo, ¿alguna vez ha regalado libros? ¿En qué sentido? Como un obsequio a alguna persona que usted aprecie y diga: voy a comprar un libro para regalárselo a alguien. ¿Cuáles libros? Un par que nos recomiende. Pues es que depende mucho de la persona. Digamos, a mí de hecho me gusta mucho regalar libros, y pienso siempre en la persona, pienso siempre en quién es esa persona, porque me parece que regalar libros es tan íntimo como regalar ropa. Efectivamente, pues literatura siempre será la mejor opción, pero también es difícil regalar literatura porque hay que pensar quién es la persona, qué tipo de libro le gusta, qué género, qué autores, y pues efectivamente hay algunos autores que uno va un poquito más a la fija, y a mí por lo menos, así suene cliché, me gusta mucho Gabriel García Márquez, y me gusta regalar
regalar libros de él, porque me parece que siempre queda uno como bien, ¿no? Lo hace quedar bien a uno García Márquez. Pero hay algunos otros autores colombianos también o internacionales que me parece que son muy interesantes y que si yo sé que a la gente, a la persona a la que lo va a regalar le gusta ese género, pues puedo quedarme como tranquilo con dar un regalo que sea un libro. Jerónimo Rivera acompañándonos en Escuchando a Jerónimo Rivera en su primer podcast, comunicador social, crítico de cine y televisión, con una trayectoria enorme y bastante buena, además fundador, un profesor que ayuda a formar a muchas personas en muchos lugares. Muchas gracias por el tiempo, Jerónimo. Bueno, Gerson, muchas gracias por la invitación, un placer para hablar de esto que me gusta tanto y un saludo muy especial a todos los oyentes de Escuchando Ando. Qué bueno que estas posibilidades digitales, estos medios digitales nos permiten estar en contacto con mucha gente hablando de lo que más nos gusta. Regálenos sus plataformas donde lo encontramos para aprender un poco más acerca de cine y televisión. Bueno, yo tengo 5 libros escritos sobre temas de cine, comunicación, educación. Estoy en este momento en la pared de mi 6º libro. Esos libros se consiguen en varias librerías en el país y también en plataformas online. Toda la información de mis libros, de los artículos que he escrito está en mi página, que es jeronimorivera.com. Ahí está el enlace a la mayor parte de los artículos que he escrito y la información sobre los libros. También tengo el blog en el diario El Tiempo, que ustedes lo pueden buscar como El Tiempo del Cine, directamente en el home del Tiempo, en eltiempo.com. Tengo también un canal de YouTube personal, que es Jerónimo Rivera, y tengo el canal de YouTube nuevo que se llama Amigos del Cine, en donde pues pueden encontrar, en estos momentos hay unos 12 videos ya montados y cada semana los viernes a mediodía estamos montando un video nuevo a partir de 4 tipos de contenidos que son personajes de la historia del cine, películas memorables, top 5, entrevistas, cubrimiento de eventos y demás, que es lo que llamamos especiales del cine, y conceptos específicos del cine, o sea, temas específicos del cine que me parece importante que la gente conozca. Excelente, Jerónimo. Amigos del Cine se llama el canal. Muy bien, nos vemos en el camino, Jerónimo. Bueno, muchas gracias, Gerson. Un abrazo para todos. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.